en toda la República Argentina el Día del Maestro y la Maestra, ¿sí? Y nos enteramos por algo que circuló en redes, sobre todo por un Twitter de la ministra de Educación porteña Mercedes Miguel, un Twitter amenazante, ¿sí? Sobre un compañero maestro que en el acto del Día del Maestro, probablemente el día anterior o durante esta semana, había dicho algo sobre Palestina muy atinado, ¿sí? Sobre los niños y las niñas muertos en la Franja de Gaza por parte del Estado de Israel y también maestras y maestros que murieron y que vieron destrozados y destrozadas su escuela. Y bueno, para charlar un poquito, para que nos cuente, fue amenazado con un sumario por parte de Mercedes Miguel, un montón de retweets que se subieron a la ola sionista que lamentablemente todavía existe en este país, pero también recibió mucho apoyo Federico Puy, secretario de prensa de ADEMIS y maestro de grado en escuelas primarias porteñas, a quien tenemos del otro lado del éter. ¿Cómo anda, Federico? Bienvenido a Hora Libre. Buenas, ¿cómo están? Escucho muy alta la música, sí, creo. Ahí ahora la bajamos. Ahí está. Está bien, ¿Cómo ¿no? están ustedes? ¿Bien? Bien. Bueno, Federico, a ver, contanos un poco qué fue lo que pasó en el acto. Me interesa saber también cómo fue recibido por la comunidad educativa lo que dijiste. Sí, mira, realmente yo acabo de llegar a casa después de un día que fue de recibir muchas solidaridades, no solo de las familias, que aparte en la última parte de mi discurso en el acto hago mención a una familia en particular que ya me había escrito que tenía uno de sus hijos por Qatar, que fue un exalumno mío, que estaba por cuestiones de trabajo. Así que a raíz de tanto mi intervención como después el propio ataque del gobierno, hoy recibí apoyo de muchas familias, han dejado carteles pegados en la puerta, han ido docentes a una plaza cercana ahí en Barracas también a pegar carteles en solidaridad, mientras llegaba gran parte de las expresiones de sindicatos, tanto recibimos el apoyo de CETERA, de UTE, bueno, desde ya de mi propio sindicato ADEMIS y otras seccionales docentes del país, y muchos mensajes de la comunidad diciendo que no afloje, que no nos van a callar. Muchos padres estaban ahí, estaban en el propio acto, escuchándonos, y la única mención que hice en menos de un minuto en el medio de la conducción del acto que me tocaba organizar a mí fue un homenaje a las infancias en Gaza, un homenaje a los docentes que han sido asesinados en Gaza, y a la flotilla que, bueno, ahora en este momento está en Túnez, pero sigue rumbo hacia Palestina, así que realmente recibí tanto muchos aplausos en el acto como mucha solidaridad de mis compañeras de escuela, de la comunidad educativa y de diversos sectores que apoyaron esta acción, esta actividad o estas palabras que puedo decir en el acto. ¿Cuál es el motivo por el cual la ministra Mercedes Miguel habla de sumario? ¿Cuál es el motivo legal? Porque yo, sinceramente, escuché tus palabras y no me parece que en ningún momento vos pisotees ningún reglamento escolar. Sí, ellos se amparan por lo menos en lo que recibió hoy por escrito y lo que publicaron en las redes sociales, que dicho sea de paso, primero me enteré por Twitter antes que por los canales institucionales. Eso también llevó a una hostigación muy fuerte en redes, en Twitter, en Instagram, también con posteos de la DAIA. Y lo único que ellos aducen es adoctrinamiento, utilizan algunos algunos artículos del reglamento escolar y del estatuto docente sobre no hacer política religiosa o política partidaria, cuestión que yo no hago en ningún momento de mi intervención, y lo que se nota a las claras es que el gobierno de la ciudad de Jorge Macri tiene no solo negociados que acaba de firmar con la Embajada de Israel, sino también una política pro-Israel, pro-sionista y de defender el genocidio que hacen en Netanyahu en Gaza, así que es una orientación política tanto como el de la ciudad como el gobierno nacional, entonces van a intentar aducir cualquier cosa con tal de que callemos y que no se escuchen las voces de las infancias. Hola, ¿qué tal, Federico? Acá Natacha, ¿cómo estás? Hola, Natacha, ¿cómo va? Bien, escuchándote a mí se me viene una consulta por ahí que tiene que ver con el tema, pero no tanto, en realidad sí, es que ¿cómo es posible en este contexto trabajar lo que sucede con este genocidio en Gaza en las aulas? ¿De qué forma se puede hacer? ¿Si es viable? ¿No? ¿Cómo lo ves eso? Sí, mira, o sea, en principio uno ya mantiene una
una pedagogía que es humanista, que es derechos humanos, que es también crítica sobre la realidad y que toma aspectos de lo que pasa en el mundo para poder plantear diferentes diálogos en las aulas. Obviamente va a depender el nivel educativo y la edad de los chicos, el grado en el que estén, si es secundario, si es primario. Nosotros particularmente de ADEMIS tenemos dos manuales que llaman Tiza en Mano, que toma diferentes puntos de vista para poder abordar este tema, tanto como lo tratan los medios de comunicación, un tema geográfico territorial, un tema también sobre la realidad que pasa en las infancias y lo que está sucediendo allí en Palestina, que son diferentes formas de poder abrir por lo menos una discusión o un intento de que los chicos también tengan alguna lectura de lo que ven en la realidad, que dicho sea de paso, tanto por las redes sociales, por su inmediatez, por el escroleo o porque las familias están viendo tele, tienen alguna información que si uno desarrolla estas discusiones y lo que está pasando, tienen algún punto de vista en el sentido de está pasando una guerra o te dicen cosas por el estilo. Yo creo que hay que abordarlo, se puede abordar del lado de derechos humanos, del lado de cívica, del lado de la geografía, del lado del territorio, del lado cultural. Digo, hay múltiples puntos de vista para abordarlo. En mi escuela, particularmente, en otros años, tenía una profe de plástica de artes muy piola que utilizaba también la simbología de la sandía como forma de expresión artística de qué quería decir eso. Pero bueno, según el nivel educativo creo que se puede plantear de diferentes maneras y las instituciones tienen que tomarlo, se puede hacer charlas, se puede hacer de todo, lo que no se puede es callarse. Con respecto a esto último que decís, que lo que no se puede es callarse, estoy pensando un poco en que, por supuesto, esto que está haciendo el gobierno de la ciudad en colaboración con las entidades sionistas que hay en Argentina y que son bastante poderosas, más allá de que el rechazo a Israel está aumentando cada vez más en todo el mundo, pienso que es, por supuesto, una ofensiva hacia tu persona, pero también cómo puede esto disciplinar a otros compañeros y compañeras del sistema educativo en caso que quieran hablar sobre Palestina, abordarlo en su trabajo cotidiano, con los pibes, con las pibas. Digo, esto tiene un efecto disciplinador probablemente también. Sí, totalmente. Aparte de lo que ellos publican, no son ni mis menciones ni nada, sino directamente el título de inicio de sumario. Creo que es un intento de que se acallen esas voces, porque además se escucha bastante, por lo menos en secundario y en algunos grupos de colegas de distrito, que se toca el tema, se trabaja en el aula o se hacen diferentes jornadas, y en función de lo que vos decías, que hoy hasta la ONU, Human Rights o Amnistía Internacional tiene una consideración sobre lo que está pasando en Palestina, incluso gobiernos que nosotros podríamos tildar de imperialistas y que tienen una carrera armamentística muy fuerte o enviaron armas a Israel, también tienen cierta condena a lo que está pasando porque realmente es una catástrofe de carácter humanitario. Entonces yo creo que ese intento de disciplinamiento y que los compañeros no puedan hacerlo público en la escuela o dialogar en las aulas, yo creo que es un intento a callar un movimiento que es de carácter mundial. Hemos visto movilizaciones muy grandes en Reino Unido, en Australia, en Francia. Hoy le decía a una compañera que recién estábamos en la Plaza de Mayo, en la movilización que hubo, que veo que las propias movilizaciones en Francia, que son contra el ajuste del gobierno de ese país, los obreros y las obreras portan banderas palestinas, hubo toma de campus universitarios en todo el mundo, en Estados Unidos, profesores que han luchado contra su cesantía por hablar de Palestina en universidades, no estamos hablando de nivel primario, secundario, y yo creo que es un movimiento que quieren callar porque también la flotilla tiene mucho peso, tiene un carácter internacional, todo el mundo está siguiendo a ver por dónde va y qué es lo que está sucediendo con grandes personalidades que están arriba de la flotilla y muchos argentinos también, y yo opino que a este intento de disciplinamiento hay que contestarle con más pedagogía, con más educación, con más contenidos, con tratar de diferentes maneras el tema, y me surgió que con toda la solidaridad de muchos compañeros que me llamaron y gente del distrito y de otras escuelas, que se van a empezar a animar a tocar el tema. Obviamente, hacerlo público en un acto escolar, bueno, yo soy secretario de prensa de un sindicato, tengo ese respaldo también sindical y gremial y tuve la solidaridad de otros sindicatos, lo hace que uno tenga otras garantías como para poder defenderse. De todas maneras tengo que contestar ahora mismo el escrito y el descargo ante la acusación de adoctrinamiento,
Pero yo creo que hay que poner en pie un movimiento, que hay que seguir tomando la voz con todo, que hay que llevarlo a las escuelas, que hay que llevarlo a la calle, que hay que proponer una nueva movilización por Palestina, y yo creo que es el comienzo también de ver en el mundo que hay diferentes movimientos en África, en la lucha en Francia y las movilizaciones por Palestina, y unirlo todo bajo un mismo puño, porque ni Trump, ni Netanyahu, ni ningún gobierno de estos va a querer que el pueblo palestino triunfe, porque sería un triunfo de toda la humanidad. Federico, muchas gracias. Vamos a seguir de cerca lo que suceda con ese sumario. Un abrazo grande y fraterno desde aquí, desde la retaguardia y Hora Libre. No, muchas gracias a ustedes. Abrazo enorme. Federico Puy, secretario de prensa de EMIS, perseguido por la ministra de Educación porteña y el gobierno porteño y otras instituciones como la DAIA, que se preocupa mucho por ver flamear una bandera palestina en un colegio, pero no por los miles y miles de niños y niñas palestinos asesinados por el Estado de Israel.